Si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia. Desear la palabra de Dios. Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo, el anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debes desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en República Dominicana. Sobre todo si hay visita en la casa. Y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? La frazada. Pero créanme, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche, la leche de la mamá. No les interesa otra cosa. Tú le puedes ofrecer un peluche sumamente llamativo, pero ellos no quieren un peluche, ellos quieren leche. Y tienen una alarma horrible para que no se te olvide. Hace mucho oí la historia de un señor que tenía muchísimas deudas y alguien le preguntó, ¿y cómo tú duermes por las noches debiendo tanto dinero? Y dice, yo duermo como un bebé. De verdad, dice, sí, despierto cada 3 horas llorando, porque eso es lo que hacen los bebés. Los bebés despiertan cada 3 horas. Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé y los bebés duermen. Eso es como una alarma ahí. Y comienzan grita y grita hasta que la mamá les da la leche. Es un desorden obsesivo compulsivo que tienen los bebés. Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh, wow. Ya como que nos da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú eres un cristiano?
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como los niños desean la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y era para él más dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras, el escriba, pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia. Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia. Y solamente por citar algunos textos del Salmo 119, versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y créame, tuve que seleccionar algunos textos del Salmo 119. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en ti dice que eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Él no puede caminar por más que tú se lo ordenes, porque él tiene un problema que le impide caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. Porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que sí, se le puede dar una orden a un paralítico para que camine, depende de quién se la dé. Porque si es Jesús, camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra. Esa es la diferencia que hay entre la ley y el evangelio. En el evangelio hay mandamientos, lo mismo que en la ley. La diferencia es que el mandamiento te da, que el evangelio te da los recursos que la ley no te da para que tú puedas obedecer los mandamientos. Esa es la diferencia. Hay un poema de Juan Bunyan que ilustra perfectamente este contraste entre la ley y el evangelio. Voy a traducir libremente el poema, pero en inglés lo que dice es, yo sé que muchos de ustedes conocen inglés, dice, Run, John, run, the law commands, but give us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings, it bids us fly and give us wings. ¿Qué es lo que dice Bunyan? Corre, Juan, corre. La ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. No sé cuántos de ustedes han leído las Confesiones de Agustín. Si no la han leído, de verdad deberían leerla. No es un pecado mortal no leerla, es venial, pero deberían leerla. Pero en las Confesiones de Agustín hay una oración que Agustín le hace a Dios. Él le dice a Dios, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras.
Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios, pero clama por su ayuda y amparado por la fe en sus promesas, sigue corriendo. Señor, yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra. Díselo al Señor. De hecho, Él ya lo sabe porque Él conoce tu corazón. Señor, yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro, Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee. Porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo, bueno, pues quédate sin leer la Biblia, dedícate a orar hasta que te venga el deseo. No. Lo que te estoy diciendo es, confiésale a Dios tu deseo, tu falta de deseo, pídele que te haga desearla, y comienza a leerla, porque es a través de la lectura de su palabra que Dios te va a dar el deseo por la Biblia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1, porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.